Habló a nuestros padres, así también nos está hablando a nosotros. Siempre hay un mensaje que escuchar mientras estamos peregrinando en este mundo. Y no debemos de cansarnos de escuchar la voz de Dios, porque mientras más le fallamos, Dios más nos sigue llamando. Y Dios no se cansa. Es por eso que nos ha dado la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos entender cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y el versículo, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a comenzar desde el versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quiénes son estas personas que van a padecer persecución? Todos los que quieran vivir, ¿qué? Piadosamente. Algunas versiones dicen piamente. Padecerán persecución. Y surge una pregunta y les quiero decir en esta noche: ¿han sabido ustedes de alguien que esté padeciendo persecución en esta área? En Monte Olivo, en Goldsboro o en algunas otras partes. ¿Han sabido ustedes de alguien que está siendo perseguido por la palabra de Dios? Yo no sé de nadie, por eso les pregunto. Creo que no hay nadie que está padeciendo persecución, ¿o sí? ¿Estamos todos bien? ¿Hay alguien que está siendo perseguido? ¿No? Yo creo que no hay nadie en esta área. No sé, en otros países puede ser. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué no hay una persona que está siendo perseguida? ¿Por qué no hay un grupo que está siendo perseguido hoy día? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no hay persecución dentro de la iglesia? ¿Por qué estamos todos cómodamente? Venimos a la iglesia. Y qué bueno que el gobierno hoy día todavía nos está dando libertad de culto, hermanos. Obviamente va a llegar un día, como dice la palabra de Dios, en que se nos va a prohibir reunirnos como pueblo de Dios y alabar en el día sábado. Pero ese día quizás no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no hay persecución dentro de la iglesia? Si la palabra de Dios nos está diciendo en el versículo 12, capítulo 3, el apóstol Pablo en su carta, en su segunda carta a Timoteo, le dice en el versículo 12: y también todos los que quieren vivir, ¿quiénes pueden vivir piadosamente? Algunos, todos. ¿Usted puede vivir piadosamente conforme Cristo lo quiere? Yo puedo vivir piadosamente conforme Cristo lo quiere, pero la razón es que no queremos. Porque el apóstol Pablo dice: y todo aquel que quiera vivir piadosamente. Usted puede vivir piadosamente en este mundo. A veces ponemos el pretexto y decimos: nadie en este mundo es perfecto. Para justificarnos, usamos siempre esa frase: yo cometí pecado, como quiera nadie es perfecto en este mundo. Perfecto solo es Dios. Pero la palabra de Dios dice: sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Era Elías un ser humano? ¿Cómo es que Elías logró irse al cielo en un carro de fuego? Y era un ser humano. Pregúntese usted cómo Enoc se fue al cielo si era un ser humano. Si Dios llevó a Enoc es porque Enoc era perfecto. Si Dios se llevó a Elías es porque Elías era perfecto. Elías llegó al reino de los cielos. Elías no conoció la muerte.
Moisés, a pesar de que murió, resucitó, Dios lo levantó, y ahora ¿dónde está Moisés? Según la palabra de Dios, Moisés está en el cielo también. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿se puede vivir piadosamente en este tiempo? Se puede. Pero ¿cuál es la razón de por qué no hemos dado ese paso? Es porque no queremos. El apóstol Pablo nos aconseja y nos dice: y también todos los que quieren vivir, los que quieren. Hay una frase que dice: querer es poder. Los que quieren vivir piadosamente, ¿en quién? En Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora entiende la razón por qué no hay persecución. Porque no estamos viviendo piadosamente, ¿qué? En Cristo Jesús. Cuando aprendamos a vivir piadosamente en Cristo Jesús, entonces es cuando vamos a ¿qué? A recibir persecución. Es cuando nos va a sobrevenir más problemas. Quizás tenemos problemas hoy día. Se nos enferma un familiar, se nos muere un familiar, o incluso hoy día si un familiar se nos lleva a migración. ¿Se ha escuchado rumores de migración hoy día? Si un familiar se nos lleva a migración, sufrimos. Pero esos, hermanos, son pequeñas pruebas que Dios pone en nuestra vida. Hay pruebas mucho más grandes todavía que van a llegar a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice: todo aquel que quiera vivir piadosamente, el que quiere, puede. ¿Sí? Y va a padecer persecución. Ahora, versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Hay dos clases de personas en este mundo, hermanos: el engañador y el engañado. ¿Quién es el engañador, hermanos? Usted va a decir Satanás. Claro, Satanás por lógica es el engañador. Pero ¿a quién utiliza Satanás? Utiliza a seres de mucha inteligencia. Tiene que haber dos clases de personas en este mundo: el engañador y el engañado. Ese engañador, hermanos, ¿sabe o no sabe? Tiene una sabiduría finita para engañar. ¿Y el engañado quién es, hermanos? ¿Quién es el engañado? ¿Sabe el engañado? ¿Estudia el engañado? ¿Se preocupa el engañado? El engañador, hermanos, estudia para poder persuadir a las personas. Y el engañado, hermanos, todo le da igual, no estudia. Todo lo que se dice aquí no va a la casa y lo medita, sino que lo que escuchó, con eso es suficiente. Se conformó con el pan que le dieron aquí y no fue a casa e investigó si realmente eso era cierto. Entonces, para que haya un engañador, el engañador tiene que estudiar bastante para poder persuadir a otras personas. Y el engañado no estudia. En otras palabras, hermanos, el engañado es ignorante. Se escucha feo esa palabra, pero el engañado es ignorante. ¿Por qué? Porque no estudia. Porque no investiga. Porque se queda con lo que absorbe y no va e investiga más allá. Ahora, dice la palabra de Dios. Antes de pasar al siguiente texto, ¿habrá alguien que nos engaña en este tiempo? ¿Podríamos nosotros ser engañados en este tiempo? ¿Sí o no? Podríamos ser engañados, aún a pesar de estar en la iglesia. Saben, hermanos, que en una ocasión pasó, no fue una ocasión, fueron varias ocasiones. Pasaban algunas personas a mi casa a predicarme. Y cuando un grupo de personas pasa a tu casa, lo primero que te pregunta es: ¿cuántos años llevas en la iglesia? Quizás usted puede contestar 5, 10, 15 años. Y la siguiente pregunta obligatoria es: ¿qué es lo que has aprendido?
¿Le han preguntado a ustedes una vez? ¿Nunca han pasado por su casa y le han dicho, ¿vas a la iglesia? Sí. ¿Cuántos años? Como unos 8 años. ¿Qué has aprendido a lo largo de que has estado asistiendo a la iglesia? ¿Qué le ha contestado a usted? A veces nos quedamos como que, ¿qué le voy a contestar si no estoy estudiando? 15 años yendo a la iglesia, pero no sé nada de la Biblia. A mí me han preguntado. Han pasado ciertas personas a mi casa y me dicen, ¿vas a la iglesia? Sí. ¿Tantos años? ¿Qué has aprendido a lo largo de estos años? Y tienes que estar preparado para contestar. Porque la persona que viene no sabe si trae una buena doctrina o una mala doctrina, y luego te va a engañar y te va a decir, mira, pasó una ocasión, hermanos, en Pensilvania. Llegó una persona a predicar a la iglesia y estaban los hermanos sentados. El 100% de hermanos que había en la iglesia, solamente quizás el 2% estudiaban. Y cuando el hermano se paró a predicar enfrente y dijo, debemos estudiar aunque la oración ya no es tan importante. ¿Quién estaba hablando ahí? El engañador. ¿Cómo puede ser posible si la palabra de Dios dice en 2 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar? Y además dice también la palabra de Dios que el poder del cristiano está ¿en qué? En la oración. La oración del justo tiene mucho poder. Ahora viene este hermano y se para en el púlpito y dice, ya no es tan importante la oración. ¿Qué hubiese contestado? ¿Se hubiese parado usted en ese momento y reprenderlo? Si usted es un estudioso, hermano, usted puede reprender. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice, versículo 14. Versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién es nuestro maestro, hermanos? ¿Quién es nuestro maestro? Cristo Jesús. Y yo les voy a decir algo, hermanos, no es que tenga algo contra el pastor o van a pensar mal, no. El pastor es un hombre muy ungido de Dios, se puede decir, es un hombre consagrado. Pero cuando el pastor se para aquí, hermanos, yo le voy a hacer la pregunta. Cuando el pastor se para aquí, usted por lo menos toma un papelito y un lapicero y anota los textos que el pastor está diciendo. Por lo menos usted agarró una libretita y anotó los textos o lo que el pastor dijo, una frase muy importante. Y llegando a casa usted comenzó a meditarlo, comenzó a hojear la Biblia, si es cierto lo que el pastor dijo. ¿Alguien lo ha hecho? ¿No? Como les acabo de decir, hermanos, el pastor predica. El pastor trae un mensaje que Dios le da. El pastor comunica. El pastor cumple con su misión de predicar a la congregación. Pero la congregación no está haciendo su parte. ¿Cuál es la congregación? La parte de la congregación. Escudriñar. El pastor está aquí como líder impartiendo la palabra de Dios. Pero nuestro deber es, cuando vamos a casa, debemos ojear lo que el pastor dijo, si es cierto o no. ¿Saben, hermanos, que en la iglesia primitiva había un grupo? Había un grupo que se llamaban los bereanos. Ellos eran de Berea. ¿Saben qué hacían este grupo, hermanos? Los bereanos, cuando escuchaban la palabra de Dios, dicen que el apóstol Pablo, Silas y los demás le predicaban. ¿Saben qué hacían los bereanos? Iban a casa y revisaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos no solo escuchaban y se quedaban con el mensaje, sino que iban a casa, investigaban. ¿Y cuántos días a la semana estudiaban? La palabra de Dios dice todos los días. Y hermanos, estos bereanos, a pesar de que confiaban en su líder, en el apóstol Pablo, confiaban en Silas,
Yo confío en el pastor, pero tengo que escuchar lo que el pastor está diciendo. Y voy a casa y reviso y digo, wow, sí es cierto lo que dijo. Pero cuando no ojeamos, vamos a la casa, va a pasar como el caso que les dije de Pensilvania. Se paró el hermano en predicar. La oración ya no es muy importante, dijo el hermano. Y una hermana se paró y dijo, pastor, usted está diciendo algo que está mal, deténgase. Los bereanos, hermanos, hacían eso. Escuchaban la palabra de Dios, iban a casa, investigaban. Ahora entienden, el engañador, ¿qué hace el engañador? Estudia bastante, se desvela bastante, y una vez que ya adquirió sabiduría, ¿qué hace? Persuade a las personas, trata de engañarlos, los envuelve. Pero el engañado, ¿qué hace? El engañado duerme, el engañado se levanta tarde. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando usted se despierta, ¿qué es lo primero que hace? Algunos están riendo porque saben qué es lo que hacen. Cuando generalmente la persona se despierta, algunos acostumbran a tener su teléfono al lado. Y lo primero es, ¿qué hacen? Se meten al Facebook y miran a ver qué comentó la hermana o qué comentó el hermano de su publicación. O a ver quién le mandó mensaje a través de Messenger. O quién le llamó. ¿Sí o no? ¿Quiénes van a padecer persecución? Dice el apóstol Pablo. Los que quieran vivir, ¿qué? Piadosamente en Cristo Jesús. Y luego el siguiente texto dice, los engañadores, ¿qué? El versículo 13, vamos a leerlo nuevamente. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo, ¿qué? Engañados. El engañador, hermanos, se desvela para poder engañar. Y el engañado, en otras palabras, el engañado es ignorante porque no sabe, porque no estudia, porque no investiga. Versículo 15. Y que desde la niñez, les quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí nacieron dentro de un hogar adventista? Levanten su mano. Yo nací dentro de un hogar adventista y levanto mi mano. Muy poquitos. Y los que no nacieron dentro de un hogar adventista, lógicamente, son la mayoría. Pero saben, hermanos, que cuando éramos niños, en mi experiencia personal, cuando yo era niño, mi papá y mi mamá por la mañana hacían el culto familiar. Y durante el día, hermanos, mi mamá y mi papá se la pasaban silbando himnos del himnario, tarareando himnos del himnario. Y por la noche, hermanos, cuando llegaba la noche, dábamos gracias a Dios por el día y nuevamente leíamos las escrituras y a dormir. Ellos hacían el culto familiar, se preocupaban por nosotros. Pero miren, hermanos, después, una vez que fuimos creciendo, les voy a hablar de mi experiencia personal, una vez que fui creciendo, comencé a salir a trabajar lejos, comencé a olvidarme de lo que mis padres me habían enseñado, comencé a adquirir las costumbres del mundo y ahora ya no estudiaba, ahora ya no me acordaba de esos himnos que se cantaban en la mañana y era difícil para mí. Y después que regresé a la iglesia, fue algo diferente. Porque ya el estudio lo tomaba como que en segundo plano. Y el estudio debe estar en primer plano, hermanos. Antes de todo debe estar el estudio de la palabra de Dios, porque es de allí donde adquirimos sabiduría. Y fíjense, hermanos, quizás a algunos les va a parecer algo chistoso, pero esto es real lo que está ocurriendo. Cuando me nombraron por primera vez maestro de escuela sabática,
compraba mi lección. Pero saben, hermanos, que durante la semana no estudiaba. ¿Saben cuándo es que estudiaba mi lección? El viernes. ¿Por qué hay hermanos que lo saben? Porque está ocurriendo en la iglesia. Llegaba el viernes, hermanos, agarraba mi lección, estudiaba los 7 días el viernes. ¿Y qué hacía con mi lección el viernes? Lo comenzaba a rayar. Lunes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ok, ya estudié los 7 días en un solo día. Estudié los 7 días. Llegaba a la iglesia, me paraba ante mi clase de escuela sabática y pues hasta presumía que mi lección estaba rayada, que estudié los 7 días. Cuando en realidad yo sabía que solo había estudiado ¿cuántos días? Un día. ¿A quién estaba engañando? A mí mismo. No estaba engañando a Dios. La palabra de Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿podemos engañar a Dios? Llegaba el viernes, hermanos, agarraba mi lección y lo rayaba. Ok, ya estudié los 7 días. Ahora me paraba en la clase, el maestro de escuela sabática, y les explicaba lo que se me viniera a la mente. Al cabo los hermanos tampoco no estudiaban. Y les preguntaba, ¿cuántos estudiaron? Pues el hermano contestaba 7, a lo mejor no estudió los 7, a lo mejor estudió más 3. Y yo como maestro también ponía 7 cuando en realidad había estudiado un solo día. Me estaba engañando a mí mismo. ¿Cómo me voy a hacer sabio si no estaba estudiando? Ahora, la palabra de Dios dice, y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Qué bonito es el joven o la muchacha o el hermano adulto que estudia la palabra de Dios, que cuando viene un hermano y le hace una pregunta y le dice, hermano Milton, ¿qué opina de esto? Pues esto, wow, qué sabiduría del hermano Milton. Está preparado porque estudia la palabra de Dios todos los días. Hermano Marcial, ¿qué opina acerca de esto y de esto? Wow, está excelente. Y el hermano Marcial explica. Y justamente la respuesta que el hermano quería saber es lo que escuchó del hermano Marcial. ¿Por qué? Porque el hermano Marcial está ¿qué? Preparado. El hermano Marcial es ¿qué? Un sabio. Un sabio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y que desde la niñez has sabido de las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué? Para la salvación. Por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora voy a la parte que les dije hace rato. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y es útil para qué? ¿Puede un estudioso de la palabra de Dios ser un profesor o un maestro de las Sagradas Escrituras? Claro que lo puede ser. La palabra de Dios es para enseñar. Porque está inspirado ¿por quién? Por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil o sirve para enseñar. Si usted quiere ser un sabio de la palabra de Dios y quiere enseñar a otros, capacítese con la palabra de Dios para que pueda enseñar. No se crea un maestro si no estudia. Porque ¿qué profesor te va a parar ante su clase y va a enseñar a sus alumnos si no estudió? La palabra de Dios sirve para enseñar. Siguiente, sirve para redarguir, sirve para corregir, sirve para instruir en justicia. ¿Usted cree que la persona que ha estudiado las escrituras puede reprender a alguien? ¿Sí o no? Con la palabra de Dios en su corazón puede reprender a alguien. Ahora volteo la pregunta, pero si usted no estudia
no tiene la palabra de Dios en su mente y su corazón, ¿puede reprender a alguien? No. A menos que usted sea un sabio de la palabra de Dios, puede reprender a alguien. Porque la palabra de Dios nos dice, es útil para enseñar, ¿para qué? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin, con el propósito, versículo 17, con el propósito o a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Ahora podemos contestar la pregunta. ¿Puede el hombre de Dios ser perfecto en la palabra de Dios? Y les vuelvo a repetir, ¿cómo no fue Elías? La palabra de Dios lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Pero nuestro pretexto ¿cuál es? Nadie es perfecto en este mundo, así que yo puedo cometer errores. Cometo un error hoy, otro mañana, y otro mañana, y otro mañana. Como no soy perfecto, pues puedo cometer errores. No hay nadie perfecto en este mundo, solo Dios. Ese es nuestro pretexto como seres humanos. Y el apóstol Pablo dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Los que quieren. Y los que no quieren, lógicamente no van a sufrir persecución. Ya es el texto final. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente ¿qué? ¿Para qué sirve estudiar la palabra de Dios? Enteramente preparado para toda buena obra. El hombre que estudia la palabra de Dios, la mujer que estudia la palabra de Dios, el joven que estudia la palabra de Dios, ¿está qué? Preparado para toda ocasión. Le dicen, hermano, estamos en una boda y no vino el predicador, tiene que predicar. Claro, yo voy a predicar porque estoy preparado. Es un cumpleaños, o incluso en el grupo pequeño. Hermano, no vino el que va a dar la reflexión, pero ayúdenme con la reflexión. Claro que voy a predicar porque estoy preparado para toda ocasión, para toda buena obra. Que se murió alguien, hay que dar un tema en el funeral. Ok, yo estoy preparado, voy a dar el tema. Si me dan la oportunidad, yo lo doy. Porque está ¿qué? Preparado. Pero cuando no está preparado, le dicen, hermano, por favor, ayúdeme con el tema. Me hubiera avisado 2 semanas antes. No me preparé. Hermano, es que me hubiera avisado, apenas me está avisando ahorita, ya falta media hora para empezar a predicar. No estoy preparado, no vengo listo. Esa es la expresión que decimos todos, no estoy preparado. Y cuando decimos no estoy preparado, significa que no estamos estudiando. Así que para la próxima, ya saben los ancianos, que le pregunten a un hermano y le digan, hermano, ayúdame con el tema. Y diga, no estoy preparado, significa que no, ¿qué? Que no está estudiando. Y claramente dice el apóstol Pablo, yo no vine aquí a juzgarlos, hermanos. Vine aquí a hablarles de lo que yo he pasado y quizás podría estar pasando. Ustedes quizás no saben mi vida, yo no conozco la vida de ustedes. No sé si estudian en casa o no, pero es mi experiencia lo que les estoy contando de lo que yo hacía y a algunos les está ocurriendo. Porque si algunos se rieron es porque está ocurriendo. Algunos son maestros de escuela sabática, vienen el viernes y rayan su lección rápido y ya reportan 7 estudios cuando realmente no estudiaron. No se engañe, hermano, no se engañe, hermano. Si tiene oportunidad de estudiar durante la semana, los 7 días, háganlo. Estudie el sábado, estudie el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y si le da flojera cargar su lección, ahí tiene su teléfono que lo carga todo el tiempo. Porque si se olvida su teléfono en casa, se desespera. Ay, mi teléfono. Ya voy 4 millas, ya voy casi llegando a Monteolivo y mi teléfono se quedó en casa. Me tengo que regresar por el teléfono hasta la casa. Así como su teléfono es importante para usted, en su teléfono, todos los teléfonos tienen cámara, así que no hay excusa. Si usted le da flojera cargar su lección, tómele foto a la lección y estúdielo.
Mientras tiene su tiempo libre, 1 hora, 2 horas, estudien. En su break, repase la lección. Solamente es un día. Así que, no solamente la lección, hermanos, hay muchos libros por estudiar. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Tenemos que estar preparados para toda ocasión. Porque si no, ¿qué? ¿Podríamos ser engañados? Si no estudiamos, podemos ser engañados. Pero el que estudia, hermanos, no puede ser engañado porque Dios le da el conocimiento. Así que Dios les pueda bendecir esta noche y que la palabra de Dios nos siga hablando todos los días de nuestra vida. Amén.